y la presión 1015 hectopascales. Lo tengo sentado acá, Eugenio Cardenó, que es integrante de la Sociedad Rural de Necochea y también un vecino de la ciudad. A quien le digo buen día, Eugenio, buen día, gracias. Buen día, Jorge, muchas gracias por la invitación. No, para nada. Che, vamos a hablar primero, quiero hablar de Carvajal, pero quiero hablar de lo que venimos conversando en privado. Él participó ayer de la misa multitudinaria que tuvo lugar en la parroquia Santa María del Carmen, que estuvieron los curas de acá de la ciudad de Necochea y Quequén, en memoria del Papa Francisco, cuyos restos están siendo velados en este momento y van a ser inhumados, lo conté el próximo sábado. Bueno, y vi después un video que vos me contaste por teléfono, Jorge, estaba lleno esto, pero el video de los curas entrando, incluso mucho, totalmente lleno el lugar, y muy sentida, mucha emoción, gente incluso lagrimeando, ¿no? A ver, es así. Sí, la verdad que fue muy fuerte, primero porque, digamos, imagínate que la misa se definió ayer a la mañana, porque fue todo muy repentino. Bien. Y la verdad que ver el templo lleno un lunes a las 6 de la tarde fue muy impresionante, y sobre todo que uno por ahí va seguido a la parroquia, obviamente gente que no es habitué, digamos, ¿no? Bien. La verdad que fue muy impresionante, y bueno, y en el fondo muestra, porque eso se repitió creo que en todos lados, digamos, ¿no? Muestra un poco lo que significa el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué significó para vos? Sos un militante cristiano, aparte de ser integrante de la sociedad rural, sos un partícipe de las actividades de la parroquia del Carmen, más tu familia, alguien de tu familia está en este momento en Roma por el tema de la canonización de Carlo Acutis, que ha sido suspendida, y bueno, se va a quedar en Roma, creo que la familia que está allí, tuya, para participar de los funerales que se están haciendo. ¿Qué significó para la familia, para vos, esto, la muerte de Francisco, que ya el domingo cuando lo vimos, se nota que el corticoide lo tenía hinchadísimo, veo que se ve, lo escribió Morales Solá, ¿por qué estaba el Papa estaba tan hinchado por el corticoide, ¿no? ¿Qué significó Francisco para ustedes? ¿Saben? Mira, la realidad que obviamente no fue inesperado lo que pasó. De hecho, a mí particularmente siempre me sorprendió que haya podido salir del sanatorio en su momento. Pero bueno, había como una esperanza porque parecía que estaba mejor, ¿no? Por de pronto resulta como católico muy significativo el día de su muerte, ¿no? Nosotros el domingo celebramos la Pascua, que es justamente el paso de la muerte a la vida, digamos. Nosotros lo que celebramos es la resurrección de Jesús. Bueno, que Él haya dado esa bendición universal ese día tan especial, bien, que haya aparecido y que haya muerto al día siguiente es muy significativo para nosotros. Bien. Y después, bueno, el legado, a ver, yo voy a destacar por ahí cosas bastante sencillas porque se ha hablado mucho de él. A mí hay un par de cosas que me sorprendieron mucho. Cuando lo nombran papa, me sorprendió mucho su gesto. Él como arzobispo siempre tenía un gesto bastante adusto, sí, y se lo veía con una cara muy seria. El día que lo nombraron papa brillaba su rostro. Para mí fue una cosa muy impresionante porque era un rostro diferente. Y después, dos cuestiones que tienen que a mí me impactaron mucho. Uno, que él nos invitó como católicos a vivir en alegría. Generalmente como cristianos siempre tendemos, y desde afuera también, como a vivir con cierto peso la religiosidad, ¿no? Como todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las normas y lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y yo creo que en eso Bergoglio, el Papa Francisco, le dio una vuelta de tuerca, insistió mucho con la alegría del Evangelio, lo que significa la alegría de ser cristiano, y eso me parece muy lindo, y creo que nos tiene que enseñar mucho. Y una cuestión más personal de él, que para mí fue muy significativo, cómo él se expuso. A ver, los papas, nunca en la vida yo vi un papa dando una conferencia de prensa, por ejemplo. A gatas daban alguna entrevista privada, pautada, sí, y demás. Sí, sí. Nosotros nos quejamos muchas veces de nuestros presidentes, que no dan entrevistas de prensa, o que por ahí buscan algún tipo de periodista para hacer una nota, no sé qué. Bueno, bien. Y el Papa en su primer viaje, lo hacían todos, pero yo lo pensé, para mí fue muy fuerte. Cuando terminó la Jornada Mundial de la Juventud, sí,
Él volviendo en el avión desde Brasil, después de haber estado una semana intensa, donde habrá estado agotadísimo, Bien. él se paró frente a todos los periodistas que iban en el avión y contestó cualquier cosa. Y siempre decía eso. Y yo creo que eso muchas veces fue criticado, porque obviamente muchas veces en sus respuestas hubo errores. No, pero también por ahí había cuestiones. Patinaban algún tema. Pero bueno, formaba parte de su exposición, ¿no? Digamos, y como que chocaba un poco porque, claro, siempre se habla de la infalibilidad del Papa como una cuestión absoluta. Sí, y la realidad que era un ser humano más. Y así se mostraba. Bien. Entonces eso es muy impresionante. Y no te quiero quitar más tiempo, pero una cosa, no me quitas tiempo. Yo que lo venía pensando cuando venía para acá, una persona en el ocaso de su carrera, él tenía 75 años cuando se va a Roma con su valijita, tenía preparado ya sus homilías de Pascua. Claro. O sea, él ya tenía preparada su homilía de Pascua. Mirá lo que sería que él nunca imaginó lo que iba a pasar. Que iba a Roma y no volvía más. Porque además, con la renuncia de un papa ya arrancamos con una cuestión rarísima. Bien. Que de un día para otro renunció el papa. Una persona que se estaba jubilando con 75 años y sin embargo tuvo una vida tan fructífera como papa y estuvo 12 años al frente de la iglesia. La verdad que muy impresionante. Y la sencillez. Anoche lo decía Pañi. ¿Viste la palabra? Sí, la sencillez de la palabra, la sencillez, pero no era ficticia o preparada la sencillez, sino era sencillo en la palabra y en las respuestas. Bueno, a los chicos ¿viste? Hay un videito que el domingo de Pascua, que él estaba vivo, que pasa con el papamóvil, y hay dos chicas del Colegio de Hermanas de Necochea que están allí, que lo saludaban, somos de Necochea, un videito, y él mira de costado, pobre, que ya estaba en el final de su vida, ¿no? Terrenal en este caso. Y yo digo, bueno, están ahí. Y te preguntaba, hay familiares tuyos que están en Roma en este momento, por el otro acontecimiento que ha sido suspendido, ¿no? También. Sí, en realidad viajaron mi mujer y mi hijo, justamente que es adolescente, que también va al Colegio de Hermanas, porque justamente era el jubileo de los adolescentes ahora en estos días, junto con la canonización de Carlo Acutis, que es un chico que murió hace pocos años, con 15, 16 años, que tiene la característica que va a ser el primer santo millennial y que evangelizaba a través de las redes sociales. Y la verdad que, bueno, tanto mi mujer como mi hijo venían siguiendo su historia y demás. Ajá. Incluso él difundía los milagros eucarísticos. Acá hace un tiempo hubo una exposición de eso. Y bueno, y fueron a eso. Y la verdad que, bueno, van a tener el honor de participar de los funerales del Papa. Exacto. La verdad que es muy impresionante, ¿no? Muy impresionante. Debe estar muy emocionados allá. Sí, muy emocionados. Y bueno, y la verdad que con una Plaza San Pedro y un Vaticano totalmente colmado de gente. Debe ser una experiencia muy movilizante. Exacto, van a venir con mucha experiencia. Bueno, cambiame la música, diría Johnny Allen, que ha fallecido. Faltan segundos para las 10 de la mañana. Un encuentro de la Sociedad de Carvap, que tuvo lugar en Juárez, creo que Benito Juárez. Tuviste allí en representación de la Sociedad Rural de Necochea. ¿El temario de allí cómo fue? Contame. Bueno, a ver, nosotros, como es habitual, todas las rurales de la zona, de la región sudeste, nos reunimos una vez por mes, en este caso, y nos vamos turnando, digamos, en las distintas rurales. En este caso tocó en Benito Juárez. El tema fundamental, que es un tema que nos preocupa siempre en todos los municipios, fue hablar un poco de la situación de los caminos rurales en Juárez, que estaba, digamos, el director de lo que es el ente vial que tiene Juárez de allá, y un poco mostró de qué manera trabajan. La verdad que fue muy interesante porque un distrito muy ordenado en cuanto al tema de caminos rurales, donde tienen la fijación de la tasa tiene que ver con valores objetivos, digamos, del costo de la hacienda, el costo del trigo y algunos costos que tienen que ver con gasoil y demás. Bien. Y se van actualizando, la verdad que es algo bastante interesante. Y además, bueno, con más del 90% de los caminos entoscados. La verdad que trabajan muy bien, muy prolijo. Así que bueno, fue realmente importante poder escucharlos. Bueno, después temas que tienen que ver también con el tema de escolaridad rural, que siempre es un tema. Hoy en varios municipios hay problemas con el tema de las combis y el transporte. Hay escuelas que todavía no han comenzado, digamos, escuelas rurales por la falta de transporte. Bien.
Y también hablamos de los temas nacionales, justo en un momento bastante convulsionado con el tema de la salida del de la salida del cepo, del tema de las retenciones. Bueno, siempre se tratan todos los temas que tienen que ver con los temas del campo. Un tema sanitario también hablamos que tiene que ver con el tema de la fiebre aftosa, las vacunaciones y un cambio que hubo en una barrera sanitaria que hay en el río Colorado, que hubo algunas modificaciones respecto de eso. Así que bueno, fue siempre, la verdad que es interesante poder participar. Temas comunes de todos, ¿no? De todos, con alguno un temita más preocupante en un lado que en otro, pero son temas comunes que los cursan a todos, Sí, ¿no? sí, en general son temas que, digamos, nos tocan de cerca, justamente por eso hacemos estas reuniones regionales, ¿no? Claro. Porque nos preocupan a todos. De hecho, analizamos también dentro de este tema de los caminos rurales un informe que armó Carvap hace poco tiempo respecto justamente de las tasas en todos los municipios, tanto de Buenos Aires como La Pampa. Así que bueno, la verdad que fue muy fructífero. Che, preguntarte, dado que el río Quequén cruza buena parte de esta parte, viste que tenemos nuestro río Quequén que hay que cuidarlo, ¿no? Para tenerlo siempre lo más limpio posible, ¿no? Sería, porque en su momento se acuerda que se tiraba mucho cosas de fertilizante, sí. Había todo eso, de a poquito se ha ido morigerando, hay mucha responsabilidad por parte de los productores y los que manejan esto también, ¿no? A ver, ¿no? Mira, ha cambiado bastante lo que es el manejo, sobre todo que tiene que ver con lo que son lo que se llama fitosanitarios, que exacto. Son, digamos, los famosos bidones de agroquímicos. Bien. Nosotros, la verdad que esto en Necochea ya hace varios años que se está trabajando con lo que se llama los centros de recepción. Digamos, generalmente era algo que bien. Muchas veces no se sabía qué hacer y hasta por ahí se prendía fuego en los campos o quedaban acumulados en los campos. Bueno, hoy se trata de que vayan a un centro, a un centro determinado bien. Y a su vez, porque esos plásticos se pueden reciclar, bien. Pero no pueden ir con una botella de Coca-Cola, no, digamos, porque digamos tienen como una vía de reciclado que tiene que ver. Se usa después para caños de cable o para postes de plástico, todas cuestiones que se puedan utilizar, pero no se va a usar para hacer una cucharita de helado, digamos. Lo pongo como ejemplo como bien, para acá. Bien. Entonces, siempre se busca que tenga una vía separado de lo que tiene que ser el resto de los plásticos, como puede trabajar, por ejemplo, todo para ellos acá, bien. Con todo el tema de las botellas, digamos, ¿no? Y eso está bastante aceitado. Bien, hablando con Eugenio Cardenó, empiezan a hablar ya de la cosecha de sembrar, la siembra de fina, algunos, ya empieza, yo he escuchado algunos. ¿Cómo están los números para encararlo esto y teniendo la limitación de que estas retenciones que han sido reducidas en los últimos meses puedan volver a tener el nivel que tuvieron el año pasado, a partir del 1 de julio, una cosa así? ¿Cómo está ese tema? A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, la realidad que este tema de las retenciones, nosotros vamos a seguir insistiendo que hay que bajarlas bien. Y eliminarlas, bien. Eso no hay duda. En este caso, bueno, obviamente lo que está diciendo el gobierno es decir, bueno, nosotros hicimos esta reducción temporaria, bien. Vamos a volver a lo que era, ni más ni menos de lo que se había planteado, pero bueno, siempre la aspiración nuestra y nuestro reclamo va a ser bien. Ir hacia la eliminación. Obviamente entendemos que tiene que ser de manera gradual, porque bueno, no las van a sacar de un día para otro, eso está claro. Lo que sí me parece importante en este sentido, porque en realidad siempre se habla del tema de las retenciones por una cuestión de liquidación. Bien. Y dice, no, liquiden o no liquiden, ¿qué va a hacer el productor? Eso es lo que he leído, sí. Para mí hay que tener una mirada más amplia, y es esto que vos estás planteando. Lo que hay que pensar es en las próximas siembras. Claro. O sea, el productor tiene que hacer los números. Bien. Hoy lo que ya va a cosechar ya está, ya lo sembró y ya lo está cosechando, digamos. Bien, bien. Pero lo que tenemos que pensar es qué va a sembrar el productor de ahora en adelante. Y hoy estamos parados frente al inicio de una nueva campaña. ¿Y? Entonces, creo que sería bueno que haya como una mirada más de largo plazo en ese sentido y que haya una previsibilidad de que las retenciones vayan a la baja. La verdad que con respecto a los números, en general están bastante ajustados, justamente porque tenemos, sobre todo lo que es soja, tenemos precios bastante ajustados a nivel internacional. Y bueno, y obviamente el tema de las retenciones le pegan directamente a eso, digamos. Bien. No es lo mismo tener un precio internacional sin retenciones que con retenciones. Así que hay que hacer muy bien los números. Bien. Y bueno, y esperemos que realmente un gobierno que justamente plantea de que va
de que va a quitar impuestos que realmente lo pueda hacer, ¿no? Con este dólar, con un Y dólar... con este dólar que obviamente Vale. celebramos la salida del cepo, Pero pero bueno, pero obviamente el dólar está bajando. está bajando y lo que se vende al estar en la exportación argentina se cotiza en dólares. Exacto, Y, sí, pero al vos dólar tenés, oficial. vos tenés costos operativos para funcionar en la Argentina en pesos y tenemos todavía un goteo inflacionario en la Argentina, ¿no? Bueno, por eso, a ver, celebramos la salida del cepo, por Bien. supuesto. Eso es una realidad, porque es algo que también veníamos reclamando. Bien. Y bueno, y después por eso cada uno tendrá que hacer sus números. Obviamente, para el que tiene que vender hoy cereal, el hecho de que el dólar baje no está bueno. No está bueno. Lo que sí está bueno es que por lo menos uno pueda hacer los números y decir, bueno, yo sé que voy a comprar a un determinado precio y digamos, y lo mismo con los insumos que están en dólares, también se genera una estabilidad. Bien. Nosotros hace un año y pico, uno no sabía cuánto valían las cosas. Y no solo en el campo, digamos, nos pasaba en Bien. todos los aspectos de la economía. Bien. Entonces la realidad que lo celebramos, después, bueno, habrá que ir viendo. Yo creo que acá volvemos al tema de la competitividad, que tiene que ver con la cuestión impositiva, que también le pega a todos los sectores de la economía. Decir, bueno, Bien. ¿cómo va a pegar la importación? Obviamente se complica la exportación en general. Hoy, por ejemplo, veníamos muy bien a nivel de exportaciones de carne, hoy ha caído. ¿Por qué? Justamente porque el dólar está muy atrasado Bien. y resulta a nivel internacional muy caro comprar la carne argentina. Es una realidad. Pero bueno, serán cuestiones que se tendrán que ir ajustando y la realidad que, bueno, que vuelvo a decirte, mejor que se haya salido del cepo. Bueno, después las variables se irán acomodando. 10 de la mañana, 7 minutos. Un placer, Eugenio. Buen viaje. Sé que estás moviéndote mañana temprano o esta noche. Correcto, mañana temprano. Mañana temprano. Gracias por visitarnos como siempre. Saludos y estaremos molestándote como siempre. Dale, gracias por haber venido. Jorge, mil gracias y siempre a disposición. Y gracias por la invitación.